la clase anterior vimos la nutrición y alimentación de bovinos. Vimos que los alimentos utilizados en bovinos son los pastos y forrajes, los alimentos balanceados y los suplementos. Entre los pastos y forrajes tenemos gramíneas y leguminosas. Y entre los alimentos balanceados tenemos los concentrados y los suplementos de sales minerales. Las gramíneas vimos que tienen del 8 al 18% de proteína y las leguminosas tienen del 15 al 23% de proteína. Vamos a ver ahora en esta clase cómo podemos balancear una ración utilizando el cuadrado de Pearson. El cuadrado de Pearson permite mezclar dos alimentos que contienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que contiene la concentración deseada, ya sea la proteína o la energía. Un ejemplo simple es aquel donde se balancea un nutriente, proteína o energía, generalmente considerando dos ingredientes en el proceso. La funcionalidad de este método está sujeto a: el contenido nutricional de un alimento deberá ser mayor al requerido y otro menor para poder balancear la ración. Las restas se realizan en forma cruzada y los resultados se expresan en valores absolutos. No importa si los resultados son negativos, siempre se van a aceptar como positivos. En el ejemplo vamos a utilizar harina de maíz y harina de soya. La proteína que tiene cada uno en este ejemplo es que el maíz tiene 7% y la soya el 44%. La cantidad de proteína que buscamos en esta ración es del 16%. Para balancear la ración tenemos que colocar el ingrediente, la proteína que buscamos, en el centro del cuadrado, en este caso el 16%. Luego pondremos en la esquina superior izquierda el maíz con el 7% de proteína y colocamos el ingrediente con la proteína más alta en la esquina del cuadrado abajo. La soya tiene 44%. Lo que vamos a buscar es el 16%. ¿Qué resultados vamos a encontrar? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Al 16 que tenemos en el centro, vamos a restarle el 7 y 16 menos 7 nos da 9. Al 44 le restaremos el 16 y nos da 28. Como es un cuadrado, quedó en la esquina superior derecha el resultado de 44 menos 16, esto nos da 28. Vamos a usar entonces 28 partes de maíz. Y en la esquina inferior derecha vamos a tener el resultado de 16 menos 7, 9, que son 9 partes de soya. Ahí vamos a sumar 28 más 9 y nos va a dar 37 partes totales. La ración, las partes totales se determinan al sumar 28 más 9 igual a 37. Las partes individuales las vamos a cambiar a porcentaje al dividirlas entre las partes totales. Quiere decir esto que multiplicamos 28 por 100 y lo dividimos dentro de 37. Y esto nos va a dar 75.68% de maíz. Esta es la cantidad de maíz a usar. Y vamos a ver 9 por 100 dividido dentro de 37 nos va a dar 24.32% de soya. Esta es la cantidad de soya a usar. Estos son valores absolutos. Aquí podríamos estar hablando de 75.68 kilos o 75.68 libras o 75.68 toneladas. No importa el valor que estemos usando, son valores absolutos los que tenemos en esta ración. Comprobar el resultado del cálculo. Si calculamos la concentración de proteína de la mezcla de 75.68 kilos de maíz
y 24.32 kilos de soya, que eso nos da 100 kilos en total, veremos que maíz es 7% por 75.68, tendremos 5.30 kilogramos de proteína. De la soya del 44%, por los 24.32 kilos que vamos a usar en la ración, tenemos 10.70 kilogramos de proteína. Al sumarlo, 5.30 más 10.70 kilogramos, vamos a tener 16 kilogramos de proteína, que es lo que estamos buscando en esta ración. Entonces la proteína bruta va a ser 16 kilogramos dividido entre 100, vamos a tener el 16%. Entonces sí obtuvimos el porcentaje de la proteína deseada. Para saber cuánto le tenemos que dar a un animal, tenemos que ver el consumo diario en materia verde, o sea, el consumo de pasto por animal, en los potreros o cuando suministramos pasto picado. Esto se conoce con el término de materia verde y se abrevia MB. Veamos, para un peso corporal de 200 a 400 libras, el animal consume el 9% de su peso, o sea que va a consumir al día de 18 a 36 libras. De 400 a 500 libras de peso corporal, consume 10%, o sea que va a consumir al día de 40 a 50 libras. De 500 a 600 libras, va a consumir el 11% de su peso corporal, que es de 55 a 66 libras. De un peso corporal de 600 a 700 libras, va a consumir el 12% de su peso, que son 72 a 84 libras. Y de 700 a 800 libras en adelante, va a consumir el 13% de su peso vivo, o sea que va a consumir de 91 a 104 libras. Este es el consumo verde por diario por animal. Me interesa conocer el consumo diario de forraje por animal. Estamos hablando de los concentrados o pasto seco, como las pacas de heno, por ejemplo, o lo que vamos a hacer en la finca. Y esto se conoce como materia seca. Entonces, con el peso corporal de 200 a 400 libras, el animal consume el 1% de su peso vivo, o sea que consume de 2 a 4 libras al día. De 400 a 500 libras, consume el 1.5% de su peso vivo, o sea que va a consumir de 6 a 7.5 libras al día. De 500 a 600 libras va a consumir el 2% de su peso vivo, o sea, del 10 a 12 libras. De 600 a 700 libras va a consumir el 2.5% de su peso vivo, o sea, de 15 a 18.75 libras al día. Y de 700 a 800 libras en adelante, el 3% de su peso vivo, o sea, que va a consumir de 21 a 24 libras de su peso vivo. Es necesario tener varios criterios para estimar el consumo. Uno de ellos es el factor animal. El factor animal va a ser por tamaño y edad, o sea, según la edad del animal y según su tamaño. Aquí van a influir las razas y el tamaño en sí del animal. Luego tenemos los estados fisiológicos, o sea, de las 8 a 10 semanas después del parto, las vacas van a consumir lo máximo que pueden consumir en su edad. El estado fisiológico es muy importante que nosotros atendamos para que las vacas se repongan después del parto y que también estén en buenas condiciones cuando van a parir, para que tengan un ternero vigoroso y un ternero en buenas condiciones. También tenemos casos de enfermedad. Esto va a alterar el consumo a diario, pudiendo llegar hasta 0 de consumo cuando hay una situación crítica. Y esto nos dice si el animal está bien alimentado o está enfermo. Y podemos ver si está decayendo su apetito es porque tiene alguna enfermedad. Luego tenemos la interacción social. La interacción social quiere decir que las vacas dominantes van a consumir más que las vacas subordinadas. O sea,
las vacas dominantes siempre se aprovechan, por decirlo así, y comen más que las vacas que son subordinadas a las otras. Luego, el calor en el clima, esto nos afecta. Y está comprobado que entre 25 y 30 grados centígrados de temperatura diurna se reduce el consumo de materia seca hasta en un 10%. Y entre 30 y 35 grados se reduce hasta un 20%. Por eso nos afecta tanto que en la época seca no solo no hay pasto, sino que también el animal come muy poco y lo que come es de poca calidad. Tenemos que tener en cuenta también que en el ganado lechero tenemos que aumentar la ración en 186 gramos de materia seca por litro de leche producido al día. O sea que es necesario que la vaca siempre le estemos supliendo lo que ella está dando en leche. Otro criterio que tenemos que estimar para el consumo es el factor del alimento en sí, la digestibilidad. Los forrajes suculentos y tiernos son más digestibles que los forrajes secos o, como decimos en el campo, que están muy sazones. El pasto viejo ya es menos digestible que el pasto tierno. Luego, el aporte de nutrientes. Los forrajes viejos aportan menos energía y se consumen menos. Y luego la palatabilidad, el olor y el sabor determina si las vacas van a aceptar o rechazar un alimento. La palatabilidad es el sabor que tiene el pasto. Hay pastos que a los animales no les gusta porque no son agradables para ellos. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta son los factores físicos. Entre ellos es la habilidad en el pastoreo, o sea, cómo trasladarlos de un potrero a otro. Tenemos que trasladarlos con calma y que ellos estén llegando a los potreros con bastante tranquilidad y con un buen alimento. Luego, el tiempo de pastoreo es importante. No debemos tener los animales más de 48 horas en los potreros o hasta 72 horas, porque con el pisoteo ellos van consumiendo menos cada día y entonces empiezan a decrecer en su alimentación. Y luego el acceso al alimento, sobre todo cuando los alimentos son dados en comederos que tengan un buen acceso, o sea, que haya un buen espacio para cada animal, o si en el potrero ellos puedan tener buen acceso, que no haya muchas piedras o que no esté muy quebrado el terreno, para que ellos puedan alimentarse bien. Es importante que vigilemos el acceso al alimento para que el animal siempre esté comiendo adecuadamente. Con esto nosotros concluimos lo que es un balanceo de raciones, para que podamos tener una buena nutrición y alimentación de los bovinos.